recibimos con mucha alegría y con mucho entusiasmo a la profesora, a la novelista, a la escritora, a la poeta también, a la abogada, a la docente, a la investigadora, a la columnista de La Mañana en Camino, a la madre, a la esposa, a la abuela, a la ciudadana, a la Marcia Collazo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te vale? Dios mío, todo lo que uno hace en la vida, ¿eh? Y todo, y todo lo hace a la vez, ¿no? Sí, sí, por supuesto, un ejercicio múltiple, ¿no? Perfecto, Marcia querida. Me gustaría que habláramos algo más acerca del carnaval que nos habías propuesto vos, usando además las fechas en las que estamos, pero también quiero que porque ya hago un adelanto, es una muy buena noticia que todos estamos esperando, el anuncio del curso anual 2023 de Marcia Collazo, los contenidos, los detalles, los días, los horarios, ya quiero que lo anuncies aquí en La Mañana en Camino, pero si te parece, antes tiramos las serpentinas y apretamos el pomo del carnaval. Muy bien. Bueno, el carnaval, hay muy buena bibliografía sobre el carnaval en este país y muy buenos estudios. Yo por lo general tengo un libro de cabecera para esto, que es Barran, con su magnífica historia de la sensibilidad, porque nos abre múltiples miradas que de repente por ahí, en el mejor de los casos, siempre son demasiado parceladas o específicas, pero Barran, fíjate, y en este punto yo le estoy haciendo un homenaje a él también como historiador uruguayo, Ujú. Barran te lleva a través de diferentes conceptos y cada uno de esos conceptos él lo despliega, ¿no? En una dialéctica que atraviesa, como te decía en la columna pasada, atraviesa, yo qué sé, te diría que se retrotrae hasta 1830 en ocasiones, ¿eh? Porque muy bien podemos retrotraernos hasta los orígenes de nuestro Estado, que es 1830, orígenes de nuestra institucionalidad, y ahí ya aparece el carnaval, y luego el carnaval se sigue configurando, como te digo, siempre dialécticamente, ¿sí? En orden a fuerzas de empuje, de retroceso, de cambio, de apuesta a otras cosas, hasta más o menos 1860-70, ese es el periodo del carnaval bárbaro, digamos. Después ya empieza a intentar, cosa que no va a lograr jamás, por supuesto, a intentar civilizarse en el marco de, bueno, un nuevo Estado, unos nuevos tiempos, unas nuevas generaciones, pero que el carnaval siempre conservó hasta el día de hoy, ¿no? Dos o tres rasgos bien característicos. Y uno de ellos es el desenfado, ¿no? El desenfado como concepto muy, pero muy amplio, en el cual entran rasgos que siempre tuvo. Esa libertad, por un lado, ese disfraz por el otro, pero que es un disfraz muy especial, es un disfraz metafórico, porque hay quienes dicen, incluso ya desde lejanos tiempos, eh, te digo, por ejemplo, el año 1867, ¿verdad? Aparece una noticia de prensa, una reflexión, diría yo, en la cual se dice que el carnaval es el único momento del año en que somos nosotros mismos, en el que a Ujú. pesar de que nos disfrazamos y nos ponemos caretas, sale a relucir todo un mundo eh, interior de libertad, de posicionamiento frente al orden dado, el orden establecido, los prejuicios, las normas de todo tipo, no solo las jurídicas. Entonces ahí también hay un desenfado, pero hay también, si vos querés, una especie de reivindicación. Está Ujú. también la emergencia de los oprimidos en el carnaval, ese es otro rasgo. Y el tercero, por supuesto, que se mantiene hasta el día de hoy, es el desafío a todo tipo de autoridad, ¿m? Claro, claro. Sea cual sea. Bueno, en este caso podríamos estar diciendo, bueno, desde la autoridad eclesiástica, si tú tomás desde 1830, fíjate que ya en 1831, al año de iniciar nuestra república, se pretendió prohibir el carnaval. Claro. ¿Mm? Pretendió prohibirlo José Yauri, uno de los ministros de Rivera. Bien, y lo de los oprimidos es, obviamente, yo creo que todo
se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entre los oprimidos encontrás aquellos a los que esas clases dominantes llamaban, sin tapujos, la plebe. Así la llamaban, la plebe. Y estaba compuesta, bueno, de esclavos en un primer momento, después sencillamente de clases populares, entre las que estaban, sí, por supuesto, diferentes etnias y cruces étnicos. Ahí tenés negros, tenés el elemento llamado criollo, el gaucho, con su correspondiente china, que viene a ser el elemento femenino de lo gauchesco. Tenés el mundo de los sirvientes, era muy importante, estaban muy marcadas las divisiones entre las clases sociales. Pero también está el mundo de los locos, o los que se catalogan como tales. Está el mundo de los niños y está el mundo de las mujeres. Y las mujeres tuvieron una participación importante en el carnaval. Todo esto te lo digo a través de, todo esto surge de documentos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, en 1863 en Paysandú, tenés varios documentos, como por ejemplo denuncias policiales, en las que se menciona cómo la mujer participaba, a veces como protagonista principal, en esos juegos, más que nada en los juegos de agua. Pero claro, pero también tenés muchísimos artículos de prensa que hablan de diferentes ángulos, tenés anuncios comerciales muy variados, entre ellos te voy a citar la máquina Montevideo. La máquina Montevideo era una máquina de fabricar huevos, Sí. que aparece en el año, sí, aparece en el año 1873, y decían ellos que llegaban a producir 20.000 proyectiles de cera al día. Estamos hablando de huevos de cera. Pero bueno, había todo tipo de huevos, había huevos de cartón, había huevos de gallina, llegó a haber huevos de avestruz, que fueron prontamente prohibidos porque podían ser mortales. Los juegos en general provocaban muchos accidentes. El agua, como te digo, era tan descomunal que cuesta imaginarla. Se reportaban casos de, bueno, yo qué sé, de gente que pasaba a caballo y caía con su caballo en el agua, niños que caían de azoteas, gente que se fracturaba, y cosas más severas, ¿no? Como intervención en serio de la policía en algunas ocasiones. Tiros, fíjate que los extranjeros, nosotros siempre tuvimos un caudal muy grande de extranjeros, no solo de inmigrantes, sino de gente de paso. Y bueno, los viajeros extranjeros no entendían esa locura del carnaval en base al agua y a los huevos. Sobre todo los italianos, estos sí ya inmigrantes, se ponían muy violentos cuando, por ejemplo, se mojaba a sus mujeres, y a veces, al parecer, la emprendían a los tiros contra los cantones. Entonces, tú dirías, ¿qué son los cantones? Los cantones son justamente algo así como emplazamientos cuasi militares que hacían las familias, que hacían la gente del pueblo, ¿no? Acantonaban una cuadra, por ejemplo. Entonces ponían baldes o incluso bañeras de agua en las azoteas, desalojaban la sala que daba a la calle, también ponían baldes de agua, y estaban ahí, ¿no? Incluso desafiaban a los transeúntes. Y bueno, en 1870, por ejemplo, se registró el caso de un inglés y de una dama que lo acompañaba, que interpusieron una denuncia en la jefatura de policía de Montevideo, porque bien habían sido, según ellos, muy agredidos a huevos y a agua. Ajá. Te voy a contar otra muy interesante, que es, en 1880 se registró un aumento de casos de violencia y de presos por riñas, entre lo que incluyó ebriedad, puñaladas, escándalos y muertes. Se aumentó un 67% durante los 3 días de carnaval con respecto a los días anteriores, que no eran serenos. Nunca fuimos serenos nosotros los uruguayos en materia de violencia, no.
y desenfreno. Pero fíjate, un 67%. Bueno, no sé, los asaltos, que todavía nuestros abuelos los recuerdan, que cuento en el año 1867 en la bolsa de Montevideo, todos los funcionarios, pero también muchos corredores de bolsa, tomaron el local, entonces hicieron una riña de agua y de huevos, y de ahí se fueron a la Plaza Constitución o Plaza Matriz, en donde llegaron al extremo con sus burlas y su desenfado de poner a remate el cabildo con los presos adentro. Ok. Y vos dirás, bueno, no pasó una broma. Bueno, sí, pero obligaron al jefe político de Montevideo a pagar 23 pesos por ese remate. Y claro, entonces son cosas que no se quedan no se quedan en aquello que podríamos decir, ¿cómo empezó? Por ejemplo, ¿cómo empezaron los conjuntos de carnaval? Esa es una buena pregunta. Las murgas, bueno, las murgas no existían, ¿no? Porque ya sabemos que la primera murga, la gaditana, aparece allá por 1908, 1909. ¿Qué era lo que había? Eran las comparsas. Pero las comparsas, fíjate que el término comparsa viene del italiano, comparecer. Las primeras comparsas se limitaban a desfilar, no hablaban. Claro. Pero hacían estos actos a veces, ¿no? Que podían ser interpretados como una gran violencia. Bien, pero falta mucho tiempo, fíjate. Recién en los albores del siglo XX aparece la gaditana, que fue la primera, la más famosa. Y yo quisiera todavía mencionar, aunque no voy a hablar hoy de las murgas, pero quisiera todavía mencionar a una que no fue murga, por cierto, que fue la troupe ateniense. Sí, sí, claro. No era murga, ¿verdad? No era comparsa tampoco, era un género extraño, por eso se llamaba a sí misma troupe. Fundada, entre otros, por, bueno, el Loro Collazo y su hermano, Roberto Fontaina y Carlos Quijano. ¿Por qué? Porque sepan los oyentes que se trataba de una asociación emanada de la Facultad de Derecho. Su primer nombre fue Club Jurídica. Y no se reunían, no salían en carnaval, salían en septiembre, porque festejaban el comienzo de la primavera. Claro. ¿Mm? Entonces, Exacto. ahí tenés toda una... Las trupes que sí salían en carnaval, si mal no recuerdo, eran un Real al 69 y la Oxford. Claro, Ese pero dato ¿viste? pero no la trupe ateniense, como bien recordás, porque la trupe ateniense, a pesar de tener un vínculo, si querés, hasta narrativo con el carnaval, no participaba del carnaval, tal como vos lo señalás. Y hay una cosa muy interesante que estás diciendo, Marcia, y que me permite generar un vaso comunicante con el hoy, y hemos asistido en los últimos años. Este año, no particularmente, yo tengo alguna hipótesis, pero no quiero detenerme en ella, pero hemos asistido en los últimos años, y no solo desde que, para decirlo claramente, gobierna la centro derecha, en donde las voces de lo que podríamos llamar el poder, a ver, ahí me tenés que auxiliar, profe, el poder está no necesariamente en quién ganó la última elección. Estamos de acuerdo en ese punto, No, por ¿verdad? supuesto, ¿Verdad? no. Las estructuras del poder pueden soportar que de pronto, circunstancialmente, haya ganado la elección ciertas miradas, ciertas ideas que no necesariamente coinciden con el pensamiento profundo del poder. Este es un asunto que incluso trasciende la política en sí misma. ¿Hasta ahí iríamos bien, profe? Sí, ahí está la red de instituciones de todo tipo, instituciones entendidas como, impulsos de la voluntad humana, que se Bien. organizan en torno a determinada estructura visible. ¿Mm? Lo que Y yo he ahí tenemos, notado en los últimos sí, años, y repito, no aún
aún el Uruguay gobernado por la centroizquierda, era como un coro que iba aumentando conforme pasaba el tiempo, explícitamente con un discurso, con un reclamo, con un enojo, con una ofensa muy anticarnaval, muy anti, en particular murgas, y muy anti contenido de las murgas, ¿no? Y generando y diciendo todo lo mal que hacen, todo el daño que provocan, todo el... Y entonces, primero, nada nuevo bajo el sol, primera conclusión, ¿no? que emanamos a partir de tu cuento. Y segunda cosa, en todo caso, evidenciando algún nivel, esto lo digo yo, por favor, Marcia querida, Sí. de soberbia, porque además son voces que en general no van, no les gusta, no participan del carnaval. Entonces es quien opina sobre algo desde la afuera y además diciéndole a ese algo cuáles tienen que ser los contenidos, ¿verdad? Que es muy curioso, es antilibertario por donde se le mire, curiosamente muchos de ellos se adjudican libertarios. Ahora bien, Bueno, y la otra justamente cosa, porque, sí, sí, adelante, adelante. no porque justamente ahí tendríamos que analizar muy sucintamente, y justamente el fenómeno no es libertario porque está dirigido al control, ¿m? Claro. A la censura y a la represión de manifestaciones del pensamiento. Exacto. Y la otra cosa es justamente esa que estás insinuando ahí, que comentaste más claro hace un rato, y es, el carnaval, por definición, es salirse de. Entonces, si Perdón, uno se enoja cuando el carnaval se sale de, entre otras cosas, se está demostrando cierta ignorancia a propósito del fenómeno social, cultural, histórico, que además está en fuerte ligazón con la cuaresma que está empezando en estos días, ¿no? Justamente, rumbo a la Semana bueno, Santa. precisamente. Bueno, pero es que fíjate, Alejandro, que yo siempre digo, y esto me lleva a la música que elegí para el curso del siglo XX, que ya hablaremos de eso. Yo elegí la comparsita, y fíjate que hay dos estrofas que para mí son muy reveladoras. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Bien. ¿Tá? Entonces, si vos volvés al pasado, ¿por qué es importante la historia? Porque vos volvés al pasado. Y volvés siempre desde miradas nuevas. ¿De qué te vas a acordar si volvés al pasado? Te vas a acordar de que todo esto, como bien dijiste vos, no es nada nuevo bajo el sol. ¿Mm? Exactamente, Y, exactamente. y yo te agregaría, las manifestaciones de la cultura popular son justamente esa cultura viva, esa cultura en ejercicio, esa cultura en praxis, que no puede ser derrotada por el poder de turno, el poder instituido de turno, sea cual sea. No puede ser derrotada. Y si lo es, siempre por la vía de erosionar las bases de una república democrática. Bueno, muy bien, Marcia. No quiero despedirte sin que antes nos ilusiones Mm. con una buenísima noticia y es justamente el curso anual 2023, Historia Siglo XX, Uruguay. Bueno, justamente este curso ya se avecina. Este curso comienza el jueves 2 de marzo. Por supuesto, la gente que se interese por este curso se puede anotar con posterioridad al 2 de marzo, porque de cualquier manera va a recibir, como de costumbre, todas las clases grabadas y todos los materiales. Pero bueno, comienza el 2 de marzo y es un curso muy importante porque fíjate que estamos hablando del siglo XX en Uruguay, con abundante bibliografía, se citan las fuentes bibliográficas. No es que estamos todo el tiempo citándolas porque entorpeceríamos la dinámica del curso, pero sí lo hacemos de entrada, ¿sí? Y después vamos siempre asomándonos a las citas, pero citas de todo tipo. De repente citamos a determinado historiador o historiadora, o de repente citamos, cosa que a mí me gusta mucho, muchísimos documentos de época, desde cartas hasta informes.
prensa obviamente que también. Y bueno, fíjate que el programa empieza ya por 1916, ¿no? Yo te lo voy a decir a grandes rasgos. Democracia política, formación de las izquierdas y república conservadora. Eso es un periodo que lo datamos de 1916 a 1929. Digamos 1916 con el Alto de Viera, 1929 con la muerte de José Valle Ordóñez, pero en ese periodo que es muy fermental y muy complejo en nuestra historia, se empiezan a formar las izquierdas y las derechas. Entonces, dentro del término derechas, englobamos a la República Conservadora, de la que tanto han hablado, entre otros, Gerardo Caetano y Magdalena Broquetas. Y estamos hablando de una historia no demasiado tratada por nuestra historiografía oficial, por lo menos te diría hasta los años 80, 90. Así que sí será importante, ¿no?, volver a eso. Después ¿quiénes pueden participar del curso, Marcia? Cualquier persona que tenga interés en hacerlo, porque para esto no se requiere una formación previa, sino se requieren ganas de estar, que además quienes se inscriban van a estar integrados desde el primer momento a un grupo humano muy rico, que yo siempre digo, este es un grupo que ya está formado y en expansión. Y desde el primer momento van a quedar comunicados con el resto de los compañeros integrantes del grupo, lo cual también da a los nuevos participantes, bueno, una red de información y de contención muy interesante, ¿no? Pero puede participar cualquier persona, de hecho participan, ¿verdad?, muchas personas que vienen de diferentes profesiones, de diferentes dimensiones culturales. Hay gente que hace ya sus buenos 3, 4 años que está. Y este es el primer año, además, que abordamos la historia del siglo XX, porque hemos venido abordando la historia nacional, y bueno, desde el artiguismo, ¿no? Bien, nos toca el siglo XX, y como yo sé que es un tema de interés de mucha gente, lo abro particularmente. Y los jueves va en horarios de la tarde, ¿no? Bueno, siempre va a ser por Zoom, porque el Zoom es una realidad instalada y porque yo sé que le conviene a la mayor parte de las personas por 1000 motivos, y va a ser por Zoom los jueves, sí, de 18:30 a 20 horas, es 1 hora y media de clases. Quiero decir también algo importante, es un curso sumamente dinámico, en el cual en general lo que van a estar viendo los participantes son imágenes, tanto análisis de textos como, bueno, no sé, todo tipo de imágenes. Si hablamos de Pedro Manini Ríos, vamos a ver fotos de Pedro Manini Ríos. Si hablamos de Luis Alberto de Herrera, vamos a ver fotos de Luis Alberto de Herrera, de su casa quinta. Los vamos a ver a ellos y a muchísimos más protagonistas. Pedro Manini Ríos, que era del bueno, senador. es el fundador, primero empezó siendo, yo creo que mano derecha de don Pepe Valle Ordóñez, hasta que empezó a distanciarse de él, siendo su ministro, y funda el radicalismo riverista. Es un ala radical dentro del Partido Colorado, de derecha. ¿Y de Guido Manini? ¿El actual senador? Abuelo. Pero mirá qué interesante, porque diste 2 nombres, y uno es abuelo del presidente de un partido, ex candidato a la presidencia, senador de ese partido, y además integrante de la coalición, y diste otro nombre que es bisabuelo del presidente de la República, ¿no? Es decir, trazabilidad histórica que de alguna manera se reproduce, y además, lo quiero decir, con una sorprendente lealtad conceptual e ideológica a pesar del paso del tiempo.
Bueno, es que justamente, yo siempre digo esto, ¿no? Que la historia se compone de cambios y de permanencias, y las permanencias suelen ser muy fieles a sí mismas. Claro, Sobre todo cuando las estructuras políticas, económicas, financieras, se repiten o están ahí en permanencias que a veces no vemos, pero que en determinadas coyunturas afloran. bien, bien. Entonces, sí, es como tú decís, y por eso mismo es bien interesante, ¿verdad? Asomarse ya de entrada, porque este es el primer tema de este programa del año 2023. Ya de entrada nos vamos a empezar a asomar a un damero, a un tablero político, en el que los principales protagonistas que surgen, bueno, crean una estructura que se mantiene hasta el día de hoy. Bien. Por ahí también tenés 1915, la creación de la Federación Rural, que tampoco es menor, y que la Federación Rural surge de la mano de Luis Alberto de Herrera, con un claro objetivo de, bueno, retener al elemento rural y no permitir que estas nuevas izquierdas de alguna manera lleguen a captar al elemento rural, sobre todo a la peonada. Bueno, Marcia, hagamos esto. Yo ahora te despido, pero antes dejanos una forma en que las personas ya interesadas puedan inscribirse, sacarse dudas o prescribirse. Tú dirás. Bueno, sí, quiero decir nada más que por supuesto que hay muchos más temas en este programa. Este Los programa iremos va repasando semana a semana, no te preocupes. No, no, por supuesto, pero quiero decir que va hasta la dictadura, hasta la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado. Bien, ¿cómo se pueden inscribir? Se pueden inscribir enviando mensajes al WhatsApp 098-819-306. Lo repito, 098-819-306. Perfecto. Quiero decirte además que el número ya puede verse en la pantalla en nuestra emisión por el canal YouTube. 098-819-306. ¿De acuerdo, amiga? Perfecto. Pero me da mucha alegría que arranques con eso y me da mucha alegría poder también que la mañana en camino sirva para su difusión. Te dejo un beso bien grande, Marcia, querida. Gracias, saludos a toda la audiencia.